Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que tenemos de reunirnos alrededor de tu palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la luz que nos alumbra. Y en esta noche, Señor, hemos venido con el deseo de aprender y te pedimos que tú siembres tu palabra en nuestros corazones y que alcance, Señor, la estatura del varón perfecto de tal manera que pueda dar su fruto al 100 por 1. Señor, oramos para que uses a la pastora Susi y que nos hables a través de ella y que sus palabras vayan acompañadas de fuego, de tal manera, Señor, que dejen una marca en nuestro corazón y también en nuestro brazo, Señor, que nos cambien por dentro y que nos cambien por fuera. Te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que el Espíritu de Dios alumbre esta verdad que vamos a recibir. Yo sé que muchos de ustedes ya la han recibido, algunos tal vez no. Entonces, por eso, pero vamos a estar viendo algunas cosas en relación a Lucifer. Entonces, por eso es importante que pongamos nuestra mente y nuestro corazón y que no dejemos que nos distraiga absolutamente nada. Y la sangre de Cristo nos cubra, nos ayude, nos ilumine y nos enseñe su verdad a través de su Espíritu Santo. Y todos dicen, Amén. 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 Ese es su amén, ya saben. Ajá, sí, amén. Bueno, entonces todavía estamos en el tema de el origen del enojo. Y yo sé que cada semana tal vez piensan, hoy sí, la hermana Susi nos va a enseñar qué es esta cosa del enojo y cómo me lo quito. Bueno, tal vez de aquí a un par de meses, tarde o temprano vamos a llegar a cosas más concretas, más específicas, pero necesitamos poner este fundamento porque de otra manera uno solo, pues no podemos solo decir, bueno, ¿qué es el enojo? Y quitémonos el enojo y ya, eso no funciona solo así, ¿verdad? Entonces las cosas que tenemos hoy dentro no llegaron así, pues en un sentido sí, pero nos ha tomado toda nuestra vida a ir recogiendo en este caso el enojo, nos ha tomado toda nuestra vida lidiando con nosotros mismos, entonces seamos pacientes en que Dios ponga el fundamento para todo lo que necesitamos aprender y para poder entender mejor este tema, ¿verdad? Y poder permitirle a Dios que Él nos libre, porque es Él el que nos libre. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada vimos que ella lo menciona en su libro, la hermana Hicks, el libro que estamos estudiando es El árbol del enojo, de la reverenda B.R. Hicks, la hermana que ella ya está con el Señor, pero la verdad fue todo lo que Dios nos dejó a través de su sierva es maravilloso. Uno dice, ¿cómo es posible, verdad? Que Dios le abrió los ojos para ver lo que escribió a través de sus libros y todo el legado que nos dejó. Precisamente el otro día yo estoy leyendo un libro, sin mencionar el autor ni nada, no es nada malo, al contrario, es un libro cristiano, pero es impresionante cómo poca gente vio, por ejemplo, es un ejemplo, solo para que entendamos que de verdad Dios le abrió los ojos a la hermana Hicks y las cosas que Dios le dio fueron impresionantes y están en la palabra de Dios. Ella muchas veces mencionó que Dios le dio visiones, Dios incluso se la llevó, ¿verdad? Al futuro o al pasado. Y cuando Dios le mostró cosas, luego vino ella y las buscó en la palabra. Claro, es más fácil en un sentido buscar algo cuando uno ya lo vio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pero es Dios el que se lo mostró. Entonces, ella pudo probar a través de la palabra de Dios aquello que Dios le mostró. Pero en este caso estaba leyendo en este libro y precisamente el autor de este libro estaba tratando, porque de verdad trató, pero no lo logró, de probar por qué el sufrimiento de Jesús en Getsemaní. Este es un tema, esto no es el tema todavía, pero ese es un tema que es bien difícil de entender para la mayoría de gente. Y sin embargo, Dios usó a la hermana Hicks para explicárnoslo de manera tan fácil para nosotros. ¿Verdad? El tema del sufrimiento de Jesús, cómo fue Jesús librado de la muerte, ¿verdad? En Getsemaní. Y cuando él dice, Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pues la mayoría de gente lo enfocan en que Jesús no quería morir. Y ese no es el caso, no es el tema, no me voy a meter allí, pero este autor lo enfocó de otra manera. Y yo estaba impactada y dije, de verdad, qué privilegiados somos, hermanos, de estar en esta familia, de ser hijos, ¿verdad? De esta familia y poder entender las cosas, porque ustedes y yo sabemos cosas que otras personas dicen,
pues tal vez no van a entender o no lo entienden hasta que se les explica mejor y uno dice, bueno, yo por la gracia de Dios me enseñaron bien. Así es que seamos agradecidos con Dios por la verdad, por la palabra que Él nos sirve tan abundantemente sobre la mesa, porque de verdad en lo que nosotros tenemos hoy, pues obviamente le tomó mucho tiempo, esfuerzo y mucha entrega a la hermana Hicks. Así es de que ahora nosotros tenemos un libro al cual podemos llegar y leer, y les aseguro que, como a mí me pasó, empezamos a leer este libro y no aprendimos, no entendimos mucho. Así es de que, pero poco a poco, conforme va uno estudiando y metiéndose más, tal vez cuando lo lean unas 4 veces ya van a poder entenderlo mejor. Y no estoy bromeando. El hermano Eric se ríe porque es así. Pero gracias a Dios que podemos sentarnos y yo les voy a compartir de lo que Dios me ha dado a través de estudiar este libro, ¿verdad? Es lo que nos ha enseñado el Señor a través de sus siervos. No es algo que yo descubrí, sin embargo, también yo he tenido mi experiencia y he podido verlo a los ojos de la, pues, con los ojos espirituales y a través del Espíritu de Dios, quien es quien aviva la verdad. Amén. La semana pasada entonces vimos 2 llaves que son muy importantes. Ella menciona que necesitamos tener para poder entender mejor todo lo que vamos a aprender. Y la primera llave que ella menciona es la unidad y esta llave de que en Dios hay, ¿verdad? La unidad y la separación en Dios, de Dios. Lo vimos bien la semana pasada, creo yo. Y la segunda llave es la exaltación y la humillación, como en Dios está esta balanza perfecta, justa, exacta, ¿verdad? En donde Dios nos da, por un lado, nos da, leímos en el Salmo 18, granizo, y por el otro lado, Él tiene fuego. Y uno dice, o sea, o fuego o granizo. No, en Dios están las dos cosas, y por supuesto que pues Él es Dios, ¿verdad? Y uno no necesariamente va a entenderlo todo, pero estamos aprendiendo todo esto. Así es que en estas 2 llaves nos van a ayudar. Y precisamente hoy en lo que vamos a aprender seguramente nos va a ampliar un poco más el entendimiento. Pero el día de hoy o la noche o de hoy vamos a aprender un poquito acerca de cómo la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces vámonos por favor vámonos primero a Juan. Déjenme ver. Juan 14, capítulo 6. Perdón, capítulo 14, versículo 6. Sí, es un versículo clásico que sabemos por la gracia de Dios, estamos familiarizados con ese versículo, ¿cómo no, verdad? Y dice así: Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo les tengo un diagrama que todavía no les voy a mostrar. El hermano Eric me va a enseñar, pero cuando termine de leer esto, de trazar esto, lo vamos a ver un poco más claro. Pero dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, bueno, creo que sí lo... bueno, sí, ahora vamos a leer, por favor, en 1 Timoteo 2:5. Permítame si lo encuentro. 1 Timoteo 2:5. Ok. Dice, también lo sabemos, ¿verdad? Porque hay un solo porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Perdonen el concierto que hay de perros aquí en la vecindad, pero no puedo hacer nada. Creo que sí se escucha, ¿verdad? De hecho, me distrajo un poquito, pero dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces leímos que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y Él es el mediador. Hace 2 semanas también vimos cómo estuvimos estudiando cómo es que pues el hombre se apartó de Dios, el hombre se corrompió, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, el único Salvador, el único Redentor, el único mediador entre Dios y los hombres, el que hizo la paz entre Dios y los hombres. Así es de que es un solo mediador, un solo camino, una sola verdad, y de Él viene únicamente la vida. Así es de que ahora sí le voy a pedir al hermano Eric, por favor, que nos muestre el diagrama. Listo.
Ok, ahí se mira muy bien. Creo que así lo van a poder ver mejor y porque cuando uno lo ve, lo entiende mucho mejor. Aquí les hice un cuadro para que lo entendamos un poco mejor. El tabernáculo este es el diagrama que pues pertenece a Christ Gospel, ¿verdad? Lo tenemos nosotros, está a la mano, si alguien lo quiere comprar también en el futuro, pero con este diagrama, para quienes están familiarizados, el tabernáculo de Moisés básicamente muestra, es un mapa, nos enseña, en el caso del el pueblo de Israel, era la manera como Dios se acercaba a ellos, ¿verdad? No podían entrar todos, por supuesto, era a través de los levitas, el sacerdote y el sumo sacerdote una vez al año, pero básicamente los muebles estaban puestos en forma de cruz. Entonces, es muy claro ver cómo en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel podía acercarse a Dios a través de los sacrificios y todas estas figuras que vemos aquí. Todos los muebles eran literales, ¿verdad? El tabernáculo era una tienda que ellos llevaban, era algo que tenían que armar y desarmar de acuerdo a, pues conforme ellos iban avanzando o se detenían en el camino, pero básicamente, hermanos, es la misma manera como Dios llegó a nosotros, es la misma manera como llega siempre al hombre, al ser humano. En el caso del tabernáculo era algo literal. En el caso nuestro ya no son muebles, ya no son ritos, ya no son ofrendas literales que nosotros tenemos que hacer, sino que estamos hablando de experiencias espirituales. Entonces, el tabernáculo de Moisés no es otra cosa más que un mapa del camino, que el camino no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. En el libro de Juan, Jesús les dijo, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y Moisés básicamente escribió del tabernáculo. Entonces, en el tabernáculo podemos nosotros ver a Jesús. Entonces, el cuadro, lo quitamos, ¿verdad, Eric? Sí, aquí está. Ahí está. En el cuadro, ahí podemos ver primero el tabernáculo como una muestra, pues como un cuadro, se me puso oscuro a mí, pero un cuadro la figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos aprendido cómo nosotros podemos acercarnos al Señor y la primera experiencia con la que nosotros tocamos a Dios, por así decirlo, o Él nos toca a nosotros, es con el primer mueble, que es el mueble o el altar del holocausto. Y en el altar del holocausto estaba la sangre, está el fuego, voy a ir rápido porque si no, pues no es ese mi tema, pero en el tabernáculo, por aquello de que alguien no lo sepa, el primer mueble representa la salvación a través de su sangre, el bautismo en agua a través del fuego que estaba ahí. Luego en el lavacro tenemos representado el bautismo en agua, bautismo en Espíritu Santo, dije, ¿verdad? Sí, bautismo en agua. Luego a la altura del pecho de la figura, de lo que sería la figura del Señor Jesucristo, su estatura, está el altar de oro, que es la oración. Gracias, hermano Eric. Luego del lado derecho está el candelero, representa la luz de la palabra, la instrucción que recibimos de la palabra, lo que aprendemos de la palabra de Dios. Y en la mesa de los panes está representada la fortaleza que recibimos a través del pan que nos comemos, que no es otra cosa más que la palabra de Dios también, ¿verdad? O palabra puesta por obra, que al final es una fortaleza, porque el pan que uno se come le da energía para seguir adelante. Y luego el arca del propiciatorio, que representa la soberanía, el gobierno, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Por eso está a la altura de la cabeza. Entonces, los muebles que estaban en el tabernáculo de Moisés no son otra cosa más que para nosotros las experiencias espirituales y los escalones que nosotros vamos, con los que nosotros vamos ascendiendo, por así decirlo, en la estatura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Recuerden que cuando el hombre pecó, Dios tuvo que sacar al hombre del huerto. Entonces el hombre, después de haber estado bien cerca del Señor, Dios lo tuvo que sacar porque el pecado formó un abismo, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Entonces, ahora que Jesucristo hizo la paz entre Dios y nosotros, Él se puso como mediador, como un puente, por así decirlo, y ahora nosotros podemos regresar a Dios.
pero no regresamos, ¡tarán! Aquí estamos y Señor, ya estuvo todo, sino que vamos paso a paso, poco a poco, y el poco a poco va cambiándonos, transformándonos, regenerándonos, conformándonos a su imagen si nosotros le permitimos y dejamos que Él crezca en nosotros. Entonces, esto es el tabernáculo, pero acabamos de leer en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino. Y si recuerdan, el tabernáculo tenía 3 recintos. Tal vez, hermano Eric, fueras tan fino de hacer una línea horizontal para que los que no están ubicados, ajá, ahí está. Ahí está, muy bien. No es fácil hacer las rectas, así es que seamos pacientes. Entonces, básicamente es los primeros 2 muebles que están en el altar del sacrificio y el lavacro, representando 3 experiencias allí, bautismo, salvación, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Eso es el atrio, ¿verdad? Y luego está el lugar santo, en donde está el altar de oro, el candelero y la mesa de los panes. Y el arca del propiciatorio estaba en el lugar santísimo. Entonces, miren qué casualidad, entre comillas, que dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, ahí si lo ven, está a la altura del atrio. Yo soy la verdad, está a la altura del lugar santo. Y yo soy la vida, está a la altura del lugar santísimo. Muy bien. Ahora vamos a ir aquí al lado izquierdo. Si ustedes se recuerdan, en el huerto del Edén, Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto puedes comer, y del árbol de la vida tenía que comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal le dijo Dios, no comerás, porque si comes vas a morir. O sea, si él come fuera de tiempo va a morir, porque el árbol, aprendimos que el árbol del conocimiento del bien y del mal no es otra cosa más que era la capacidad que ellos podían tener para entender el placer y el dolor que vienen de Dios, que están en esta balanza justa que Dios tiene, o el día o la noche, o lo alto y lo bajo, lo oscuro y pues las tinieblas y la luz, calor y frío, y podemos usar muchas analogías para representar esta balanza. Entonces, Dios les dijo que podían comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ese es el camino que Dios estableció. Yo soy el camino, dice Jesús, la verdad y la vida. Nadie puede tocar al Padre, absolutamente nadie puede acercarse al Padre si no es por mí. Entonces, ahí está muy claro. Y lo que el enemigo quiso hacer, y lo logró con el hombre, es quitar a Jesús del camino. El enemigo odia al Señor Jesucristo y su lucha siempre es contra el Hijo de Dios. Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que hace, cuál es la lucha con pues cuál es la guerra, ¿verdad? Con nosotros día a día, pero el árbol de la vida les hubiera dado la capacidad para entonces entender esta cosa que está en Dios, este balance que está en Dios, que tiene tanto granizos como fuego, que tiene tanto calor como frío, que tiene tanto el día como la noche, que tiene tanto lo alto como lo bajo. Entonces, necesitamos del Señor Jesucristo para poder entender eso. Y estamos aquí todos sentados tratando de aprender cómo logramos en este tema, en el caso de este estudio, en esta ocasión queremos aprender cómo librarnos de este enojo con el que todos lidiamos día a día. Entonces, pero para eso tenemos que llegar a través del Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante, hermanos, que entendamos este cuadro grande, porque Jesús siempre ha sido el camino, Jesús siempre ha sido la verdad y Jesús siempre ha sido la vida para llegar al Padre. No hay otro camino. No existe otro camino y no queremos otro camino, porque Él es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro justificador, ¿verdad? Podría seguir, pero entonces, si ustedes lo ven, el árbol de la vida básicamente estaba, por así decirlo, al igual que el altar del sacrificio. En el altar del sacrificio ponían el animalito y pues derramaban la sangre, porque está establecido que, ¿verdad? Que no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. De hecho, cuando el hombre pecó, si se recuerdan, Dios cubrió el alma y el espíritu del hombre con la sangre del animalito que sacrificó
y, y su cuerpo lo cubrió con las pieles. Desde el principio podemos ver este principio de que la sangre es la que nos redime. Por supuesto que cualquier ofrenda que se ponía allí desde la primera que Dios usó, siempre estaba apuntando al único redentor, al Cordero de Dios, que es el único en el que nosotros podemos encontrar salvación y redención. Entonces, Jesús es el árbol de la vida. En el huerto del Edén, Él estaba como árbol, pues Él era el árbol de la vida en el que hubieran encontrado ellos la entrada para poder acercarse a Dios. De la misma manera que como en el tabernáculo podían entrar a través de el primer mueble entregando un sacrificio. Y aquí donde vemos, Él es el camino. O sea, para poder entrar, llegar a Dios, tenemos que necesariamente entrar a través del Señor Jesucristo. Luego venía el árbol del conocimiento del bien y del mal, que ese era, pues eso seguramente Dios se los iba a dar en su momento. De la misma manera que nosotros, perdón, cuando nosotros, perdone, aquí tengo mi tecito. De la misma manera que cuando nosotros nos acercamos al Señor, dice que la palabra que Él se acercó a nosotros y Él nos salvó y nos rescató. Entonces, luego recibimos el bautismo con su Espíritu Santo, hemos sido bautizados en agua, ojalá todos aquí, a través de su nombre que ha sido invocado sobre nosotros, y entonces podemos pasar a ese otro recinto, por así decirlo, porque ya tuvimos las experiencias necesarias, que es la sangre de Jesucristo, el fuego de su Espíritu Santo y su nombre a través del agua, ¿verdad? Del bautismo en agua. Entonces ya podemos pasar al otro recinto en el que nosotros podemos tener otro nivel de oración, porque no es que no haya desde el principio. Podemos empezar a entender su palabra y podemos empezar a practicar su palabra. Entonces vamos a descubrir principios de verdad. Vamos a tener revelación de la verdad, porque al principio, hermanos, si somos honestos, no entendíamos nada. Yo no sabía, yo no supe qué pasó el día que recibimos al Señor, pero recuerdo que en la iglesia en la que estábamos dijeron, ¿quién quiere recibir al Señor? Y cuando sentimos, estábamos toda mi familia, somos 7, sin ponernos de acuerdo, estábamos todos allí al frente. Yo no supe explicar qué pasó, pero sí sé que pasó algo, tuve una experiencia. Entonces, yo no tenía la verdad, por así decirlo, la revelación de qué me estaba pasando, solo tuve una experiencia maravillosa. Cuando unos hermanos misioneros llegaron a la casa nuestra, cuando éramos niños, me recuerdo que oró, puedo ver el lugar donde oró por mí para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, y yo no podía creer que yo estaba hablando en un lenguaje desconocido, una lengua que me salía. Yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué increíble! Y no pasaba por aquí, pasaba por aquí. O sea, yo no pude explicar qué pasó, pero sí tuve una experiencia. Y luego, cuando fui bautizada en las aguas del Señor Jesucristo, cuando entendimos bien que tenemos que ser bautizados en su nombre, mi esposo me bautizó. Ahí había aprendido un poco más. Y recuerdo que me bautizó, estábamos recién casados, y cuando me bajó al agua, en la tina de la casa, solitos los dos, recuerdo que yo literalmente vi como un arco iris. Fue muy rápido, pero, o sea, y el arco iris en la Biblia representa luz completa, además del pacto, ¿verdad?, que Dios hizo con el hombre, un recordatorio de su pacto. Pero lo que estoy tratando de explicarles es cuando empezamos, nosotros no tenemos una gran revelación. ¿Por qué? Porque primero vino la redención. El plan de Dios para el hombre, su voluntad perfecta, fue que primero llegáramos al árbol de la vida. Y ese es nuestro problema a veces, ¿verdad? O muchas veces. Es que yo necesito entenderlo para entonces hacerlo. Es que yo necesito que me expliquen bien para entonces poder practicar eso. Hermano y hermana, pidámosle al Señor que nos ayude a no anteponer esta condición, porque la voluntad de Dios, miren esa flecha que tengo allí, la voluntad de Dios siempre fue que el hombre tuviera primero un encuentro con el Redentor, el árbol de la vida, el Señor Jesucristo, y luego entonces Dios en su misericordia le iba a revelar o a develar la verdad, ¿verdad? Entonces, nuestra voluntad, nosotros siempre o muchas veces, como le digo, queremos entender antes de practicar, porque eso es lo que dejó la semilla
del enemigo adentro de nosotros. Y debemos dejar que el Señor le dé vuelta o enderece más bien nuestra voluntad, porque la voluntad de Lucifer se corrompió y vamos a ver eso, espero que nos dé tiempo, porque, ¿verdad? La voluntad de Lucifer se corrompió y por supuesto cuando Lucifer en forma de serpiente tentó a Adán, hombre y mujer en el huerto, ellos también se corrompieron y de ahí en adelante todos nosotros nacimos en corrupción, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo en nosotros va limpiando, va sanando, va conquistando ese territorio corrupto en nosotros, perdón, y poco a poco vamos conociéndolo más y mejor y entonces vamos entendiendo por qué es que primero tiene que ser la redención, luego viene la revelación. Y por supuesto, en Dios sí hay satisfacción. Y yo les puse allá, esto es la manera como yo lo entiendo, hermanos, esta balanza del lado izquierdo. Después de que el hombre hubiera pasado, si hubiera pasado por el árbol de la vida, y luego, entonces en su momento Dios le hubiera dado el conocimiento del bien y del mal, como les dije hace 2 semanas, creo, o la semana pasada, nosotros no podemos manejar el dolor, ni podemos manejar el placer. Si es placer, nos enorgullecemos y si es dolor, nos deprimimos, ¿verdad? Y echamos la culpa a todo el mundo. Pero si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, sí hubiera tenido esta capacidad, este balance perfecto, justo, exacto, para entender cómo es que en Dios está esta cosa que de día y noche, luz y oscuridad, etcétera, ¿verdad? Placer y dolor. Entonces, esa es la verdadera satisfacción que hubiera encontrado el hombre, el balance perfecto. Hoy estoy del lado del dolor, bendito sea tu nombre, Señor. Seguramente tú tienes algo para mí. De hecho, precisamente en la voluntad de Dios está esta cosa, del lado del día o del lado exaltado, no es su voluntad, tiene que haber sido, como lo dice el hermano en su libro, para que nosotros conociéramos o conozcamos la verdad en ámbitos o en niveles más sublimes. El lado del día, el lado de la exaltación, seguramente Dios nos quiere llevar a ámbitos de su verdad sublimes, altos, ¿verdad? Que nadie puede entender, solo Él nos puede revelar. Y el lado de la noche o el lado del dolor o el lado de la oscuridad, por así decirlo, o el lado humilde, es para que Dios nos pueda dar a conocer la verdad en ámbitos más profundos, altos y profundos. Y de verdad que cuando uno dice, esto es demasiado, yo seguramente que ustedes lo han dicho, esto es demasiado profundo, decimos a veces, o esto es demasiado alto. Y si lo ven, las dos palabras pueden explicar algo tan alto y profundo. Profundo es abajo. Y sin embargo, algo profundo es algo, ni sé cómo explicarlo, ¿verdad? ¿Qué hora es? Algo más completo, algo más extenso. La profundidad de algo es meternos más allá de lo superficial, ¿verdad? Entonces, y lo alto. Entonces, en la voluntad de Dios estaba el que Él nos iba a enseñar en su momento sus profundidades, su verdad sublime y alta y las profundidades de su verdad o su verdad profunda. Entonces, esa era la voluntad que Dios tenía planificada para el hombre. Primero la redención y luego la revelación y luego la satisfacción. La satisfacción que nos da su palabra, su verdad, su espíritu, su luz, su amor, su vida. ¿Lo ven? Amén. Amén. Bueno, ahora sí, gracias, hermano Eric. Ahora quiero verlos un ratito, por favor. Quiero ver si siguen allí. Sí, aquí estamos. Muy bien. Entonces, para que veamos esto de manera más clara y más amplia, vámonos, por favor, ahora. Vamos a estudiar un poquito qué pasó con Lucifer. Y Ezequiel 28. Vamos a ir a las dos porciones clásicas de las que hemos sido bien enseñados por mucho tiempo, por la gracia de Dios. Mi esposo nos ha enseñado esto muchas veces, pero hoy lo vamos a ver a la luz de lo que acabo de mencionar. Entonces, vámonos a Ezequiel. Primero vamos a leer Ezequiel 28. Necesito leerles la porción para que vayamos elaborando y vayamos viendo todo esto aquí. Así es que tengan su Biblia ahí, por favor, y lo vamos a ir leyendo, pues ustedes me
siguen y yo leo. Dice, 28, vamos a empezar en el versículo 12. Bueno, 11, vino a mí palabra de Jehová diciendo, esto es al profeta Ezequiel, ¿verdad? Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Esto era una profecía que estaba hablando del rey de Tiro, pero conforme vayamos leyendo, vamos a ver que no todo aplica al rey de Tiro. Seguro sí aplica, por supuesto, porque está el lado literal, pero está también el otro lado, ¿verdad? La revelación. Las palabras que están detrás de esto escrito. Entonces, no puede estar hablando únicamente del rey de Tiro, lo vamos a ver. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Está bien así como voy leyendo? Me dicen si está muy despacio o muy rápido. ¿Está bien? Va, muy bien. Y acabado de hermosura. En Edén, eso no puede ser el rey de Tiro. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora aquí está hablando del Edén celestial. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Esto es muy importante, es una criatura. Bueno, luego, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, sí, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, esos viajes de mercancía, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, hay cosas aquí que ya se cumplieron y cosas que no se han cumplido. Déjenme ver. Ahora, vámonos, por favor, a Isaías. Dejen un dedo ahí porque vamos a estar regresando. En Isaías 51, van a ver qué es este monte de Dios del que habla aquí, o del el Edén celestial. Isaías 51. Esta es una porción maravillosa también. Versículo 1 dice, ¿lo tienen? Amén. Dice, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Aquí está hablando que Dios es una roca grande de la que fue, y dice, oigan los que siguen la justicia, los que buscáis a Jehová, esos somos nosotros, ¿o no? Amén. Ustedes y yo seguimos la justicia, Él es nuestra justicia, y nosotros, dice, nosotros buscamos a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Un día usted y yo fuimos cortados. Si un día oye esta expresión, ya seguramente ya lo han escuchado, que a veces uno siente que conoce a la gente de toda la vida, dice de plano, salimos de la misma porción de la roca. De que salimos de la roca, todos salimos de la roca. Pero dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Este es un tema maravilloso, no me meto ahí porque me encanta esa porción de la Biblia. Entonces, regresando a Ezequiel, ahora vámonos a Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro, está casi al final, 2, 4 y 5.
¿Lo tienen? Sí. Sí, amén. Acercándoos a él, ¿qué dice? Piedra viva. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, nosotros somos piedritas que salimos de una piedra grande. Sí, amén. ¿Amén? Entonces, aquí, volviendo a Ezequiel, ahora sí dice, en el monte de Dios fue puesto, dice, yo te puse, lo pusieron. Primero es una criatura, luego Dios lo puso en el monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Era un protector, o sea, su trabajo era proteger a esas piedras. Ya vimos quiénes eran esas piedras, ¿verdad? Y luego dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones. Esos son viajes, hermanos. Fuiste lleno de iniquidad. Ahora, si ustedes tienen una versión en inglés, la versión King James, que es la versión antigua, por así decirlo, en inglés, allí dice, y si quieren vayan y corrobórenlo cuando terminen de hablar del estudio, dice, a causa de tus viajes o a causa de tus contrataciones, ellos te pervirtieron o de ellos te llenaron de iniquidad. ¿Quiénes ellos? ¿Cómo así? Está hablando allá arriba. Ellos te llenaron de iniquidad, ellos te pervirtieron. Ahora, sin meterme demasiado, porque no es mi tema y tampoco lo sé todo, ¿verdad? Porque esto es un tema tremendo, impresionante, pero básicamente está hablando allí que Lucifer husmeó, como decimos en Guatemala, ¿cuál sería la otra palabra? Se me fue, pero... ¿Espió? Expió, gracias, Eric. Se fue a, déjenme ver, solo voy a quitar un cable. Lucifer vio donde no debía ver. Y uno dirá, pero ¿cómo es posible que en el cielo haya habido esto? La Biblia, ahí dice que fue corrompido. Estamos hablando de arriba. Ahora, Dios, no olvidemos esto. Dios fue quien creó la maldad. Dios la creó. La Biblia lo dice. Dios creó las tinieblas, dice. Dios creó la oscuridad. Lo que pasa es que nosotros no entendemos, por supuesto, a cabalidad, pero ellos te corrompieron y pecaste. Entonces, la Biblia habla, precisamente les voy a dar los versículos, la Biblia habla de un personaje con mayúscula, dice maldad. Y esta palabra en hebreo es resha, perdón, es que no miro. Es la palabra resha, maldad, con mayúscula, lo dice allí. Y eso está en segunda de Tesalonicenses 2:8, solo anótenlo. Pero ahora, de ahí, de manera literal, está hablando del anticristo, el inicuo, dice. Pero si trazamos esta palabra, especialmente la maldad femenino, es risha. Yo no sé hebreo, hermanos. Ahí necesitamos del diccionario, por supuesto, y mi esposo sí sabe hebreo, entonces él tiene diccionarios en griego, pero aquí esta palabra es en hebreo, dice maldad, resha, y ese es masculino, y la otra palabra es maldad en femenino, es risha, o risha, y esa está en Zacarías 5:8. También habla en Apocalipsis 9:11, menciona a un personaje, y es Abadón, que en griego dice es Apolión. Entonces, sin meternos a mucho en este tema, como les digo, porque no es nuestro tema, pero básicamente estos son personajes que estaban allí, a los cuales Lucifer no tenía por qué acercarse, no tenía que husmear, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Ahí está la palabra, Ahí muy está bien, la gracias. palabra. Ahí está, Risha. 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 Ahí dice femenino, ¿eh? Sí, correcto. Ahí dice femenino, maldad femenino. Y dice delito, impiedad, maldad. ¿Ok? ¿Lo vieron? Entonces, para que veamos que Lucifer fue corrompido, él fue donde no debía, husmeó donde no debía haber, y su voluntad fue llena de iniquidad. En ese momento, allí fue cuando Lucifer, pues dice, y pecaste. Ellos te corrompieron, dice, y pecaste. Vamos a ver
pues pecó de muchas maneras, pero vamos a seguir trazando aquí. Pero dice, vámonos a Isaías ahora, que es básicamente está hablando de lo mismo, el mismo evento. Dice Isaías 14, versículo 12. Podemos leer desde el 9, pero vamos a leer desde el 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora, aquí es muy importante porque, ¿cómo le llaman, verdad? ¿Cómo le llama el Señor? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Era un hijo de la mañana, hijo del día, ¿verdad? Y dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Tú qué decías en tu corazón? Y miren que cómo empezó a pecar, cómo empezó a fallar aquí, ¿verdad? Dice, acabamos de leer en Ezequiel que él, en la multitud de sus viajes, ahora, tal vez debo regresar allí, sin irnos al versículo, en inglés dice que él se paseaba, en inglés dice, él iba de arriba a abajo. O sea, él tenía cierto movimiento, él podía tener acceso en el monte de Dios, él era el querubín que protegía estas piedras y dice allí que él iba up and down, de arriba a abajo. O sea, él estaba en una posición alta, por así decirlo, porque imagínense en dónde estaba él, en el monte de Dios, en el Edén celestial, cubriendo, protegiendo a las piedras de fuego, que no eran otra cosa más que ustedes y yo, ahí arriba. Entonces, él tenía acceso como de ir de arriba a abajo. Y si ustedes leen en Job, ya no saqué el versículo, pero eso es bien fácil, que cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Ahí dice también, de andar de arriba a abajo y de un lado al otro, dice, viendo, y así fue como encontró a Job. O sea, eso es lo que sigue haciendo Lucifer, pero ya de una manera corrupta. En el cielo, Lucifer iba de arriba a abajo, cubriendo, protegiendo a las piedras de fuego. Entonces, luego regresa. Ahora vámonos, por favor, a Isaías 14 otra vez. Entonces dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora déjenme que explique esto como lo entiendo. Lucifer tenía una posición, era la estrella de la mañana, lucero, era un querubín, dice, era el sello de la perfección, o sea, era hermoso, tenía un grado de exaltación, por así decirlo. Estaba en un lugar alto, hacía algo muy importante, pero aquí dice, cuando ellos lo corrompieron, cuando la iniquidad entró a su voluntad, Lucifer se dio cuenta que, aunque él estaba en una posición alta, él no era el más alto. Aunque él estaba en una posición importante, por así decirlo, porque era el protector, era un querubín, no era solo un ángel, era un querubín, y tenía cierto grado, ¿verdad? Cierto nivel. Y sin embargo, cuando él dejó que la iniquidad entrara en su voluntad, la primera revelación que tuvo fue que después de todo, él no tenía lo que él creía merecer, que él merecía mejor, que él merecía más, que él merecía estar más arriba. ¿Cómo es posible que Dios lo puso aquí cuando él podía estar arriba? Y dice, subiré. O sea, si se dan cuenta, el mismo principio de la semana pasada, aún en las alturas, hay un lugar bajo. Les explicaba que por muy alto que nosotros estemos, siempre hay alguien más arriba y siempre hay alguien más abajo. Y se los voy a probar. Vámonos, por favor, a Eclesiastés 5:8. Miren este versículo maravilloso. Este me lo dio mi esposo. Eclesiastés 5:8. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vivieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén. ¿Qué les parece? O sea, siempre hay alguien arriba nuestro y siempre hay alguien abajo de nosotros. Entonces, o sea, eso es un principio, excepto cuando hablamos de Dios, porque no hay nadie más alto que Dios. No hay nadie, o sea, para Dios no hay nada más alto ni nada más bajo, porque Él lo llena todo.
¿verdad? Entonces, cuando Lucifer se dio cuenta de su posición y de que él no era el más alto, dijo, ok, la voluntad de Dios, como vimos en el cuadro, ¿verdad? Primero es la redención. No, él dispuso que no. Ahora él torció su voluntad y dice, no, yo no necesito redención, yo necesito la revelación. Su revelación fue, yo merezco más. Este no es justo, esta no es la posición justa para mí, yo merezco más. Entonces aquí dice, volviendo a Isaías 14, dice, ¿y tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto. Esta palabra alto es la palabra marón, ya lo hemos aprendido y significa alturas. Y dice, subiré a lo alto, subiré a las alturas, ¿verdad? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. Esa palabra sentaré es la palabra yashab, que significa sentarse a juzgar, como un juez, ¿verdad? Imagínense. O sea, él quería ser el juez, él quería estar en el trono. Y dice ahí, a los lados del norte. Ahora, miren qué es, ahí lo tiene hermano Eric, muy bien. Miren lo que significa los lados del norte. Esta palabra lados significa, y ahorita se los leo porque, sí, el seno de Dios, o básicamente representa eso, o el poder procreativo. Ahora, estamos hablando que Dios es espíritu, pero Dios creó, o sea, Dios procreó. Entonces dice que él dijo aquí, yo me voy a subir. Este lugar que tengo, aunque sea alto, no me parece, porque me parece que hay más alto y yo quiero subir, yo quiero ir. Y como Dios no me lo da, como Dios no me redime de esta situación, él tuvo la revelación de que él merece más. Entonces, como Dios no se lo da, él se va a redimir. Entonces dice él, dice aquí, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora, lo que es muy, muy probable, hermanos, es que lo que Lucifer quería era robar el poder procreativo de Dios. Porque imagínense, o sea, eso es tremendo y uno dice, uy, qué cosa más increíble. Él protegía a las piedras de fuego, él estaba en el monte de Dios, en el Edén celestial, o por así decirlo, en la matriz, en el seno de Dios. O sea, él estuvo cerca, eso era su trabajo, protegernos, pero no quedarse con eso. Y cuando él se dio cuenta que él solo era el protector, no el procreador, sí, procreador sería, ¿verdad? Sí. Entonces dijo, yo quiero eso. Y por supuesto, ¿verdad? Se quiso redimir a sí mismo y quiso subir y por supuesto su satisfacción no le duró mucho porque la satisfacción fue únicamente la idea o la imagen que formó, porque por supuesto Dios no lo permitió, por supuesto, ¿verdad? Entonces, de hecho, Dios movió su trono. Entonces, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él quería estar hasta arriba y fue hasta abajo. Y yo quería contarles para que tengamos una idea, ¿verdad? Un ejemplo. Déjenme verlo aquí. Sí, como un ejemplo, esto de que siempre hay una persona, o sea, hay alguien que está en alto, más alto que nosotros, dice, sobre un alto gobierna otro alto y sobre este alto está alguien más alto, ¿verdad? Recuerdo, pues en la historia, si ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? Este personaje famoso americano, John Rockefeller, él fue ha sido la persona más rica que ha existido. Si trasladáramos su dinero o su riqueza más bien al día de hoy, ni siquiera pues la persona más rica, o pongamos, pues todos conocemos, ¿verdad? Que el señor Bill Gates es una persona multimillonaria. Entonces, ni siquiera la riqueza de él se pone a la altura de este señor Rockefeller. Él fue la persona o es la persona más rica que ha existido hasta aquí. Y a él una vez le preguntaron, ¿cuánto dinero es suficiente? O sea, solo para darnos un ejemplo de cómo esta cosa en el ser humano
está en un nivel alto o altísimo. Es la persona, él es la persona que ha existido, ¿verdad? Más rica, que ha tenido más riquezas hasta aquí. Entonces, y le preguntaron, ¿cuánto dinero es suficiente? Y su respuesta fue, un poquito más. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona como él quiera un poquito más? Porque así funciona. O sea, estamos en un nivel y nos parece que no, o sea, que sí podemos tener más y que sí queremos más y no estamos conformes, no estamos agradecidos con el lugar, la posición, el plan que Dios estableció para nosotros. Sí, es que aquel o él tiene más o ella tiene más y yo quiero lo que ella tiene. Y eso es lo que pasa desde que Lucifer se corrompió su voluntad y luego corrompió la del ser humano. Nosotros siempre estamos codiciando otras cosas y como tenemos una revelación, ¿verdad? De que eso que vemos allí, eso es lo que yo quiero o eso es lo que necesito para ser feliz. Entonces, como no me lo dan, yo lo voy a tomar y si tengo que tomarlo a la fuerza, lo voy a tomar a la fuerza, pero yo me voy a redimir porque yo necesito eso que yo veo me promete satisfacción plena. Entonces empezamos, ¿verdad? Nuestra revelación con la redención, o sea, vamos y lo tomamos por nuestros medios o a nuestra manera y al final, como en el caso de Lucifer, la satisfacción que eso prometía o fue muy rápida y por supuesto pasajera o nunca llegó. Y es toda una imagen y un engaño, hermanos. Vámonos ahora, por favor, a... Uy, ya no tenemos mucho tiempo y siento que acabo de empezar. Vámonos, por favor, a Génesis capítulo 1 y lo vamos a ver ahí bien claro. Perdón, capítulo 3. Génesis capítulo 3. ¿Están conmigo? Sí, amén. Sí. Amén, ya saben que así es su amén conmigo. Bueno, capítulo 3, versículo 1. Dice, a los lados, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Miren cómo se corrompió aquí. La voluntad de la serpiente se corrompió, en el caso de la serpiente, lo primero es la revelación, ¿verdad? Yo quiero esto es lo que me promete satisfacción, y luego la redención y luego la satisfacción. El orden que Dios estableció era redención, revelación y satisfacción. El camino, la verdad y la vida. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal o del placer y el dolor, y luego la satisfacción que hay en él, ¿verdad? Su gobierno completo. Entonces, dijo, pero la serpiente se acercó y le dijo, con que, esta palabra con que es una expresión de duda. La serpiente vino y sembró una duda, como diríamos en Guatemala, de verdad, así decimos nosotros, no, ¿verdad? Y le dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y miren lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo una mentira, porque Dios no le dijo que no comiera de todo árbol del huerto. ¿Qué le dijo? Que comiera de todo, menos uno. Y aquí le está diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y déjenme decirles, hermanos, cuando la serpiente, cuando Lucifer, cuando el enemigo se acerca a nosotros, lo primero que hace es, pues viene con mentiras y viene con engaño. La Biblia dice que es el padre de mentira, ¿verdad? Viene con engaño. Nunca va a venir con la verdad. Si trae algo, nos pone una verdad enfrente, la distorsiona y la tuerce. Pero dice, vino, se acercó a la mujer y le empezó a poner duda. Le dice, Dios te dijo, de verdad que Dios te dijo que no puedes comer de todo el árbol, de todos los árboles que están allí. Le dijo una mentira. Y la serpiente se va a acercar a nosotros tratando con mentiras y con engaños y va a indagar cuánta sabiduría hay en nosotros. En otras palabras, cuánto hay del árbol de la vida, cuánto de Jesús hemos nosotros comido, absorbido, cuánto de la redención que hay en él tenemos en nosotros. Entonces dice, y la mujer le respondió a la serpiente, y yo siempre digo así, no es que me esté burlando, pero es que así me parece, dice, me suena como que ella le respondió su lección, ¿verdad?
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. ¿Verdad? Suena como que así lo dijo, pero le agregó, ni le tocaréis. Dios nunca dijo que no lo tocara. Dios nunca le dijo que no lo tocara. Y mi esposo me cuenta, él ha leído en libros de la tradición oral judía, pero no es que esté aquí en la Biblia, pero los judíos dicen que pareciera como que la serpiente vino y le dijo a la mujer, mira, tócalo. No te hizo nada. Mira, no pasó nada. Pues eso dicen los judíos, ¿verdad? Eso no dice la Biblia, pero les comento. Dice, ella sí le agregó y dice, y no le tocaréis para que no muráis. Dios nunca le dijo que no lo tocara. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, miren pues, aquí viene, otra vez el camino, la voluntad torcida de la serpiente. La serpiente le vino con una duda y con la respuesta de la mujer, la serpiente así supo, dijo, ella no ha comido del árbol de la vida, ella no ha pasado por la redención del árbol de la vida, la sabiduría del Señor Jesucristo, el único camino. Si logro que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, si logro que ella coma, absorba y haga suyo este conocimiento fuera de tiempo, sin el árbol de la vida, sin la sabiduría de Jesús, lo logré. Logró. Y por supuesto lo logró, ¿verdad? Con la duda que la serpiente le puso a la mujer, supo que la mujer no había comido del árbol de la vida. Y déjenme decirles, hermanos, ¿cuántas veces el enemigo se acerca con mentiras a nosotros? Por ejemplo, perdón, Dios no te quiere, Dios ya te dejó, Dios ya se olvidó de ti. Si nosotros a la primera, y cabal hablábamos esto con mi esposo, porque nosotros no, o sea, la serpiente no va a venir o no va a venir el diablo con, como decimos, con cola y con tridente, ¡bú! ¿Verdad? A nosotros, a asustarnos. No, viene aquí. Dios ya no te quiere. Dios ya se olvidó de ti. Dios no te va a ayudar. Ya fallaste, ya pecaste, tú ya no tienes salvación. Y empiezan estos pensamientos y muchos otros pensamientos. Hermanos, no dejemos, eso es el enemigo, esa es la serpiente, solo que no viene en forma de serpiente literal, viene en pensamientos. No dejemos que esos pensamientos nos llenen, no negociemos con esos pensamientos, no le den explicaciones al enemigo. Ustedes hablen la verdad, digan, la palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios dice, el que confesare su pecado, alcanzará misericordia. Entonces, si el enemigo dice, tú ya pecaste, tú ya fallaste, tú ya no tienes salvación, va a venir a tratar de ponernos su revelación. Y si nosotros no estamos comiendo del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría de Dios, no solo leyendo, comiendo, haciéndolo nuestro, creyéndolo, practicándolo, entonces el enemigo puede venir y lograr lo que hizo con la mujer. La mujer no había comido del árbol de la vida y le dijo, la serpiente le dijo, no, yo te voy a enseñar cómo funciona. Y le dio su revelación, le dijo, no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no te quiere dar lo mejor. Dios los puso aquí, pero ustedes merecen más. Ustedes merecen mejor. Yo subiré y pondré mi trono a los lados del Altísimo, lo que leímos. O sea, él no lo logró. El enemigo, Lucifer, no lo logró. Por supuesto que no lo logró. Dios lo sacó del cielo, pero no logró corromper, no logró echar mano de los lomos generativos de Dios. Por supuesto que no, pero ¿saben qué hizo, hermanos? Vino a la voluntad del hombre y corrompió la voluntad del ser humano de tal manera que pues solo tenemos que ver a nuestro alrededor para saber que esto es así. El enemigo no pudo tener acceso a los lomos generativos de Dios, gracias a Dios, pero vino y corrompió la voluntad del ser humano de tal manera que se ha empecinado o esforzado, si se puede decir así, para corromper todo aquello que tiene que ver con la procreación, no sé cómo decirlo, ¿verdad? O
para corromper esto en el hombre. Díganme si no, en el ser humano. Hoy en día, todo es dinero, poder. Yo subiré, no, estoy aquí, pero quiero más. Dinero, poder o riquezas y sexo. Eso es lo que el mundo vende hoy, en resumidas cuentas. El diablo no pudo tener acceso a eso, entonces quiere corromper eso en el hombre y lo está logrando, pero no en nosotros, en el nombre de Jesús. Sí, amén. Amén. Entonces dice, vio y la mujer dijo, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Lo mismo que él trató de hacer. No lo logró él, pero logró corromper a la voluntad del hombre también. Y a partir de ahí conocemos la historia, la mujer comió, le dio a su marido, la mujer fue engañada, el hombre no fue engañado. La Biblia habla que los que pecan a la manera de la transgresión de Adán. Adán transgredió viendo en su mujer el resultado de lo que hizo el pecado en ella. Ella no sabía, ella no tenía una experiencia, no estoy justificándola, ella pecó y falló, pero la Biblia lo dice, ella fue engañada, pero el hombre pecó deliberadamente, sabiéndolo a lo que iba y sabiendo lo que iba a cosechar. ¿Y cuánta gente ve la miseria, perdón que use esa palabra, pero ve la miseria en la que caen otros? No, a mí no me va a pasar, solo un poquito. Eso es pecar deliberadamente. Eso es pecar a la manera de la transgresión de Adán. Estoy viendo enfrente de mis ojos el resultado que causa en una familia, en un hogar, en todo el entorno de una persona que cae en adulterio, por ejemplo, por dar un ejemplo. Pero igual la gente peca deliberadamente. Eso es un paréntesis. Pero entonces, a partir de ahí, la serpiente corrompió, la semilla leviatánica corrupta entró en el ser humano y la voluntad, hermano Eric, si puedes poner el cuadro otra vez. Mucho gusto. Otra vez, por favor. La voluntad del hombre o del ser humano se corrompió. Ahora, el hombre tiene la revelación de lo que necesita, de lo que quiere, de lo que anhela, y como Dios no se lo da, pues no hice el cuadro, ¿verdad? Pero ahí está la voluntad como debiera ser. Entonces ustedes imagínenselo, abajo debiera, la voluntad corrupta debiera decir revelación, luego redención y por último satisfacción. Yo tengo la revelación de que esto me va a traer verdadera satisfacción. Eso que yo necesito lo que tiene mi vecino y como no lo puedo tener legítimamente, entonces, gracias Erika, entonces yo lo voy a obtener a la fuerza o por mis propios medios y eso promete verdadera satisfacción. Y al final es un engaño, es una imagen, porque al final siempre va a traer muerte. Así es de que eso es lo que sucedió, resumido, lo que sucedió, hay bastante más, tenía otros versículos, pero ¿por qué fui a esto? Porque la próxima semana vamos a estudiar cómo es que después de que Lucifer corrompió su voluntad y corrompió la del hombre, el ser humano, entonces el fruto de todo esto, ¿verdad? Si lo leemos en Gálatas, léanlo en su casa, Gálatas 5:20, desde el 16 al 21, perdón, menciona ahí cuál es el fruto de la carne, ¿verdad? Adulterio, fornicación, herejías, hechicerías, y menciona toda una lista de 17 cosas, y dice, y cosas semejantes a esta, todo lo que se le parezca. Entonces, a partir de ahí, todo aquello que Dios nos dio, las obras de la carne están totalmente corruptas. Y les voy a explicar la próxima semana, con la ayuda de Dios, cómo es que la hermana Hicks pone un cuadro bien, bien interesante. Ella lo agrupa como, pues, en un cuadro de 3, ¿verdad? Lo divide en 3 y vamos a entender por qué, cómo es que estas obras de la carne pueden encajar en esta cosa, en el orgullo, ¿verdad? Que está en nosotros, de que dice yo necesito esto y tengo la revelación de que esto es lo que me va a dar a mí la felicidad y la verdadera satisfacción. Y encaja ella, hace un listado bajo la revelación, bajo la redención y bajo la satisfacción. Lo vamos a ver mejor la próxima semana. Y van a ver allí, vamos a encontrar
la ira o el enojo, y cómo esto se volvió un fruto de la carne. ¿Y qué es lo que el enojo? ¿Cómo funciona? Se los adelanto. El enojo básicamente está en la categoría de la redención. No me dan lo que yo necesito o no hacen las cosas como yo quiero. Entonces, esa es mi revelación. Así debe ser, porque es mi revelación, ¿verdad? Yo dispongo que así es, así lo quiero, y cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces me enojo. Y ese enojo me sirve para redimirme. No van a hacer lo que yo digo, como yo quiero, como yo dije. Entonces, yo voy solita o solito, yo me voy a redimir. Y muchas veces nos redimimos con enojo. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, a la misma hora y en el mismo canal. Amén. Que Dios los bendiga. Espero no haberlos ahogado con tanta información. Hermano Eric, lo dejo en tus manos. Gracias, muy amable. Hermanos, pronto se van a subir estos estudios a YouTube. Yo se los voy a estar informando y de una vez les voy a enviar los links. Oremos, hermanos, para finalizar. Y démosle gracias a Dios por la palabra que hemos recibido. Señor Jesús, una vez más te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, te damos gracias por el conocimiento que nos estás dando y ahora te pedimos que por favor también nos des la experiencia. Señor, hemos visto cómo Eva fue engañada y Adán pecó, transgredió de una manera especial. Ayúdanos a nosotros a no caer en esa misma tentación, Padre. Por favor, Jesús. Señor, ayúdanos a comer contigo, ayúdanos a comer del árbol, Señor, de la vida. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, a comer de tu palabra, Señor, porque tu palabra es árbol de vida para los que de ella echan mano. Así es que te pedimos, Señor, que seas propicio a nosotros. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a atesorarla y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Solo Ah, déjeme hacer una oración también para complementar. ujú. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que selles tu verdad en nosotros. Abre nuestros ojos para que esta verdad se haga vida y alúmbranos a nosotros para que la podamos ver y podamos entender, Señor. En el precioso nombre de Jesús te doy gracias por todos mis hermanos. Bendícelos a cada uno y guárdalos también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.